Los programas de eliminación de la malaria tendrán que implicar a otros sectores que afecten o se vean afectados por la malaria. El compromiso político con la eliminación de la malaria es un requisito fundamental para conseguirla. Al final de esta unidad, deberá ser capaz de explicar cómo pueden relacionarse sectores ajenos al sanitario con la eliminación del paludismo y la prevención de su restablecimiento. Describir el propósito de la colaboración multisectorial con respecto a la eliminación de la malaria y la prevención de su restablecimiento. Y explicar cómo desarrollar una estrategia para crear un compromiso político. Comenzaremos esta unidad hablando de la colaboración multisectorial. La malaria no es solo un problema sanitario, sino también socioeconómico y de desarrollo. ¿Por qué la eliminación de la malaria y la prevención de su restablecimiento necesitan implicar a las partes interesadas de sectores no sanitarios? Porque la malaria puede contribuir negativamente a cuestiones que están fuera de la influencia directa del sector sanitario, pero también puede verse afectada directa o indirectamente por cuestiones de otro sector. Consideremos algunos de ellos. Sabemos que la malaria se transmite por la picadura de un mosquito vector infectado. Estos vectores forman parte del entorno de una zona, así que cualquier cosa que cambie ese entorno tendrá un impacto en la transmisión de la malaria. Algunos ejemplos son la agricultura, el regadío, la deforestación y la construcción de centrales hidroeléctricas. También sabemos que los parásitos de la malaria pueden importarse a través de los turistas, lo que puede aumentar la transmisión. Sin embargo, una vez conseguida la eliminación, el turismo puede beneficiarse, ya que a los turistas ya no se les recomienda tomar profilaxis y ya no temen contraer la malaria. Las industrias y la producción agrícola pueden atraer a personas que pueden importar parásitos. Además, muchas industrias, sobre todo las extractivas, pueden alterar el medio ambiente de forma que afecte la transmisión de la malaria. Entre ellas se encuentran las plantaciones de caucho, el cultivo de arroz o la minería. Las poblaciones militares suelen correr un mayor riesgo de contraer la malaria debido a sus actividades y condiciones de vida. El personal puede importar infecciones en su país o propagarlas a nuevos lugares. Las situaciones de emergencia pueden exacerbar las condiciones que aumentan el riesgo de transmisión de la enfermedad, a la vez que dificultan la aplicación de una buena prevención de la malaria y la gestión de casos. La construcción o el aumento del acceso a infraestructuras como la vivienda, el agua, el saneamiento, las carreteras y la electrificación pueden promover la salud y reducir el paludismo. Pero si los proyectos de infraestructura no se diseñan adecuadamente, también pueden crear condiciones que aumenten el riesgo de transmisión de la enfermedad. Como mostraba la diapositiva anterior, el paludismo se ve afectado por cuestiones derivadas de sectores ajenos al sanitario. A grandes rasgos, podemos agrupar estos sectores en tres tipos. En primer lugar, los sectores que pueden contribuir a aumentar la transmisión de la malaria y, por tanto, obstaculizar la consecución de la eliminación y la prevención del restablecimiento. Esto incluye la agricultura, la industria o el transporte, entre otros. En segundo lugar, aquellos sectores que pueden beneficiarse de la eliminación y la prevención del restablecimiento. El turismo es el ejemplo más fácil de este tipo de sector. Y por último, están las partes interesadas que forman parte de la respuesta, ya que proporcionan ayuda a los esfuerzos de eliminación y prevención del restablecimiento de la malaria. Esto incluye al mundo académico, pero también el seguimiento y la previsión meteorológica y climática. Este método de clasificación puede utilizarse al realizar un ejercicio de mapeo para identificar a las partes interesadas relevantes para la eliminación de la malaria. Hay que tener en cuenta que algunos sectores podrían entrar en las tres categorías. Por ejemplo, los turistas pueden obstaculizar la eliminación o la prevención del restablecimiento mediante la importación de parásitos, pero es probable que la industria turística se beneficie de la eliminación. El sector turístico
puede contribuir a la eliminación mediante la recaudación de fondos y la sensibilización. Implicar de forma proactiva estos sectores en los esfuerzos de eliminación de la malaria puede ayudar a acelerar el proceso hacia la eliminación y apoyar la prevención del restablecimiento. Llamamos a este compromiso colaboración multisectorial. El propósito de la colaboración o acción multisectorial es contribuir al logro de la eliminación y a la prevención del restablecimiento mediante intervenciones iniciadas y llevadas a cabo por sectores distintos al sanitario. Esto no significa que el sector sanitario deba financiar intervenciones contra la malaria en otros sectores o asignar la responsabilidad de la eliminación de la malaria y la prevención de su restablecimiento a los demás sectores. Lo que significa es que deben identificarse y apoyarse las sinergias potenciales y las opciones para mejorar la coordinación y la colaboración entre los diferentes sectores. Esto está relacionado con los conceptos del enfoque Salud en todas las políticas de la OMS, que destaca que las políticas de otros sectores tienen el potencial de mejorar la salud humana. La colaboración y la acción multisectoriales también están relacionadas con el enfoque Una sola salud, que reconoce la interconexión de la salud humana, medioambiental y veterinaria. Un paso importante para los programas contra la malaria que deseen emprender un compromiso multisectorial es desarrollar explícitamente un plan estratégico nacional multisectorial contra la malaria que complemente la estrategia del sector sanitario. El primer paso para desarrollar un enfoque multisectorial es trazar el panorama de los socios y establecer conexiones con los actores clave del sector objetivo. El esquema de clasificación presentado en la diapositiva anterior puede ayudar a trazar el mapa de las partes interesadas. Establecer relaciones con los actores clave de estos sectores es importante para convencerles de la necesidad y los beneficios de un plan de acción multisectorial. El siguiente paso es reunir evidencia para evaluar la relación del sector con la malaria, los beneficios para el sector de la eliminación de la malaria o la implicación del sector en la respuesta a la malaria. Esta evidencia será necesaria para defender eficazmente la implicación del sector en la eliminación de la malaria. En tercer lugar, es de vital importancia encontrar un punto de entrada con el sector para motivar su implicación. La mejor forma de hacerlo es identificando prioridades y objetivos compartidos. Es importante reconocer que el sector puede utilizar métricas y terminología diferentes para medir el éxito. Los enfoques multisectoriales de éxito fomentan la colaboración, invitando a los demás sectores a definir cómo se comprometerán a apoyar el Plan Estratégico Nacional y a sugerir qué puede hacer el programa contra la malaria para apoyarles a cambio. Desarrollar una estrategia multisectorial eficaz es una empresa importante pero intensiva. Los materiales de la alianza Hacer retroceder la malaria para eliminar la malaria están disponibles para ayudar a orientar los programas. Detengámonos a pensar. Observemos los sectores identificados en la parte inferior de la pantalla. ¿Algunos de estos sectores es relevante en su país? ¿Cuáles de estos sectores está relacionado con la malaria en su país? ¿A cuál de los tres grupos pertenecen? ¿Aumento del riesgo de transmisión, beneficio de la eliminación y la prevención del restablecimiento o son parte de la respuesta? ¿Cuáles podrían ser algunos puntos de entrada comprometedores con estos sectores para implicarlos en la eliminación de la malaria? Hemos hablado de la colaboración multisectorial. Hablemos ahora de cómo elevar el nivel de compromiso político con la eliminación de la malaria. Para lograr la eliminación de la malaria, es bien sabido que debe existir un compromiso político a todos los niveles. Existen tres razones principales para ello. En primer lugar, se necesita voluntad política para desarrollar las políticas y establecer las infraestructuras necesarias para que los programas contra la malaria funcionen adecuadamente. En segundo lugar, la voluntad política debe conducir a que se asignen suficientes recursos financieros a la eliminación de la malaria para permitir una dotación adecuada de personal, transporte, formación, supervisión y compra de productos básicos para que el programa proporcione los servicios esenciales de prevención y tratamiento. Por último, se necesita liderazgo político para coordinar una respuesta multisectorial y transfronteriza. Los líderes al más alto nivel
deben hacer de la eliminación de la malaria una prioridad, especialmente a medida que la carga de la enfermedad disminuye y otros problemas de salud pública compiten por los recursos y el compromiso. Pero, ¿cómo hacerlo? Las palabras voluntad política se utilizan tan a menudo que casi pierden su significado. Además, muchas personas que trabajan en programas contra la malaria creen que no pueden hacer nada para influir en sus líderes políticos. Sin embargo, existen algunos pasos prácticos que pueden ayudar a los equipos nacionales e identificar estrategias que contribuyan a crear un compromiso político con la eliminación de la malaria. He aquí algunos pasos prácticos que deberían seguirse a la hora de desarrollar un plan para aumentar el compromiso político con la eliminación de la malaria. A. Identifique a los actores sobre los que intente influir. Dé un paso atrás y piense de quién es la atención y el compromiso que están intentando conseguir. ¿Quién controla los recursos que podrían destinarse a la malaria? ¿Quién tiene el poder de hacer que las cosas sucedan en el gobierno? La atención de quién está intentando atraer. B. Evalúe el nivel actual de compromiso político. Antes de que podamos identificar oportunidades para crear un compromiso político con la malaria, primero tenemos que identificar el nivel actual de compromiso y cómo medirlo. C. Identificar oportunidades para aumentar el compromiso político. Sea cual sea el nivel actual de compromiso político con la malaria, debemos pensar en cómo identificar oportunidades para aumentar el perfil de la malaria frente a otros asuntos que compiten por la atención de los responsables políticos. D. Desarrollar estrategias para reforzar el compromiso. Partiendo de las oportunidades identificadas en el paso 3, la lluvia de ideas puede conducir a estrategias para aprovechar las oportunidades existentes. Exploraremos brevemente cada uno de estos pasos en las siguientes diapositivas. Los equipos nacionales deben utilizar sus conocimientos locales para evaluar el panorama político de los actores y sus funciones en el país. Pensar detenidamente y de forma realista quiénes son los actores importantes en la política contra la malaria en un país determinado es el primer paso fundamental. Podemos considerar 3 grandes categorías de actores sobre los que influir. Estos 3 grupos son los líderes políticos, los ministerios y agencias gubernamentales y los actores no escénicos. Repasemos cada uno de ellos. Los principales actores suelen ser los funcionarios electos del gobierno, el presidente, el primer ministro, los legisladores nacionales y los políticos locales. Pero también pueden ser los líderes tradicionales, los que desempeñan un papel fundamental en muchos países del mundo. Los líderes políticos establecen la agenda política, ya sea formal o informalmente. Proporcionan gobernanza y supervisión a la sanidad y a otros sectores. Toman decisiones sobre el establecimiento de prioridades y la asignación de recursos. También, en nombre de sus electores, exigen responsabilidades a los burócratas de los departamentos y organismos gubernamentales. Los líderes políticos evalúan los avances hacia los objetivos para remodelar las políticas públicas. En algunos países, los miembros del Parlamento pueden ser muy influyentes en la priorización de asuntos, mientras que en otros, por lo general, se limitan a dar el visto bueno a los presupuestos y prioridades del Ejecutivo. Sin embargo, es importante centrarse no solo en las estructuras institucionales formales, sino pensar de forma crítica y creativa sobre cómo funcionan las cosas y cómo se ejerce el poder, tanto formal como informalmente, en un país determinado. Como ya se ha mencionado, el papel de los líderes tradicionales debe considerarse cuidadosamente. Puede haber individuos cuyo compromiso sería valioso, pero difícil de obtener, como por ejemplo el primer ministro, mientras que otros menos poderosos pueden ser más fácilmente alcanzables e influenciables. Dentro del gobierno, los actores estatales incluyen ministerios, departamentos y agencias gubernamentales. Es probable que un enfoque multisectorial incluya ministerios ajenos al de sanidad, pero es probable que el Ministerio de Sanidad sea el actor más importante en la eliminación de la malaria. Los actores de los ministerios y agencias gubernamentales pueden tener cierto solapamiento con los líderes políticos, ya que los funcionarios de mayor rango pueden haber sido nombrados por los líderes elegidos,
pero sus funciones y responsabilidades son diferentes a la de los líderes políticos. Los ministerios, departamentos y agencias gubernamentales son responsables de aplicar los objetivos políticos establecidos dentro de sus respectivos mandatos. Facilitan y coordinan las actividades para alcanzar esos objetivos. Proporcionan liderazgo técnico en la definición de las estrategias que se aplicarán para alcanzar los objetivos. También desempeñan un papel importante como plataforma o punto de encuentro desde el que se puede aprovechar el apoyo de los socios para lograr los objetivos, y evalúan la eficacia de las estrategias y los planes de acción. Por último, tenemos a los actores no estatales. Entre ellos se encuentran las organizaciones no gubernamentales, el sector privado, los grupos de partes interesadas y los líderes de opinión. Los actores no estatales desempeñan varios papeles importantes. El más importante puede ser su contribución al establecimiento de la agenda, informando sobre las prioridades. Muchos actores no estatales participan en la movilización de recursos para las actividades y pueden apoyar o ejecutar directamente actividades en los centros sanitarios o dentro de las comunidades. También pueden ayudar a influir en la opinión pública para aumentar la participación de toda la sociedad. Los actores no estatales también pueden abogar por un cambio de prioridades. Cada uno de estos tres grupos tiene sus propias funciones en el proceso de elaboración y aplicación de políticas, y es importante tenerlas en cuenta a la hora de decidir sobre quién debe intentar influir. Antes de que podamos identificar oportunidades para fomentar el compromiso político con la malaria, primero tenemos que identificar el nivel actual de compromiso y cómo medirlo. El compromiso político con cuestiones específicas puede entenderse en términos de tres dimensiones: compromiso declarado, compromiso institucional y compromiso presupuestario. El compromiso declarado es la más débil de las tres formas de compromiso e implica el compromiso retórico de los líderes de alto nivel a través de los discursos, o el establecimiento de objetivos y la inclusión de indicadores de enfermedad en los informes gubernamentales. Este tipo de compromiso puede ser de forma o puede reflejar un compromiso genuino dependiendo de la naturaleza y la frecuencia de las declaraciones y de la posición de los individuos que las realizan. Juzgar la sinceridad de estos compromisos es inherentemente subjetivo, pero sigue siendo un elemento importante para evaluar el compromiso político general. Aunque la existencia de un compromiso declarado no refleja de forma fiable un compromiso genuino, sí proporciona importantes señales públicas. Además, la falta de compromiso declarado puede ser una señal clara de que la malaria no ocupa un lugar prioritario en la agenda política. El compromiso institucional es más concreto y demostrable, aunque puede variar en cuanto a lo vinculante que es el compromiso. Incluye, por ejemplo, el establecimiento de leyes y decretos, la adhesión a declaraciones internacionales y la publicación de documentos estratégicos nacionales. Esta forma también incluye acciones institucionales como la creación de una secretaría, una institución, una unidad ministerial o un equipo técnico a tiempo completo, o bien la contratación de personal que se dedique al tema. Unas instituciones de investigación bien respaldadas y centradas en la malaria también pueden reflejar el fuerte compromiso institucional de un país con esta enfermedad. El compromiso presupuestario incluye la traducción de los planes en presupuestos y la provisión de recursos adecuados para llevar a cabo los planes, lo que añade credibilidad a los compromisos institucionales. Un fuerte compromiso presupuestario puede adoptar la forma de una línea presupuestaria específica, con incrementos anuales planificados o con incrementos vinculados a medidas objetivas de la enfermedad. La prioridad que los gobiernos conceden a la adopción de las medidas necesarias para obtener estos fondos disponibles es otro indicador del compromiso presupuestario. En conjunto, el compromiso institucional y presupuestario puede considerarse un compromiso sustantivo con una cuestión, más que un compromiso meramente simbólico, como el compromiso declarado. Al pensar en estas diferentes dimensiones del compromiso, es importante recordar que la malaria es solo una de las muchas cuestiones que compiten por la atención y los recursos del gobierno. Esta nota es más relevante en entornos en los que la malaria cuenta con menos recursos que otros asuntos. De lo contrario, no tendría sentido abogar por un mayor compromiso político. Sin embargo,
Además de pensar en las implicaciones para el bienestar general de una mayor atención a la malaria, los encuestados también deberían de pensar en qué lugar ocupa la malaria en relación con otros asuntos y cómo navegar por el entorno existente para reconocer las oportunidades de fomentar el compromiso político. El compromiso político se ve influido por el grado en que los actores clave aprovechan las ventanas de oportunidad para avanzar en su área de enfermedad. Las oportunidades pueden surgir del área de problemas, del área normativa o del área política, con importantes implicaciones para el compromiso político con la malaria. Las oportunidades en el área del problema incluyen las que despiertan la atención y la concienciación sobre la malaria y su carga continua. Esta atención puede ser evocada por acontecimientos focalizadores dignos de mención y muy publicitados. Podría tratarse de crisis, como una epidemia intensa en un entorno anteriormente no endémico, un desabastecimiento prolongado de medicamentos antipalúdicos u otros acontecimientos públicos que llamen la atención sobre el problema. Además, una oportunidad podría provenir de indicadores convincentes y creíbles, pruebas objetivas que llamen la atención sobre la magnitud e importancia de un problema, como los resultados de una nueva encuesta sobre el progreso hacia la eliminación de la malaria. Las oportunidades en el área de los problemas también pueden provenir de las actividades de los campeones, figuras influyentes y carismáticas que ayudan a definir una cuestión. Las oportunidades en el área de la normativa surgen en relación con soluciones a normas destacadas. La discusión de nuevas normas puede ser una forma poderosa de elevar un tema en la agenda política. En el mundo de la malaria, por ejemplo, el desarrollo de nuevas tecnologías de control de vectores y productos farmacéuticos ha estimulado en varios momentos la actividad a nivel de política global, ya que las autoridades mundiales tratan de difundir las nuevas tecnologías. Estos desarrollos globales pueden entonces crear aperturas en la corriente política a nivel nacional. Las oportunidades en el área política se producen en relación con los cambios regulares de gobierno, como las elecciones, los nuevos nombramientos gubernamentales para altos cargos de dirección y otros cambios políticos importantes que abren nuevas posibilidades para movilizarse y crear alianzas. La eliminación y certificación de la malaria se ha visto a menudo como una importante victoria política, que también puede reflejarse bien en los políticos de alto nivel a nivel mundial y crear incentivos para el compromiso dentro de los países. La certificación de la malaria resulta atractiva para los políticos y los responsables políticos como símbolo de éxito gubernamental tangible y puede utilizarse para impulsar el apoyo político a la malaria. Las oportunidades de cambio en la normativa solo se aprovechan eficazmente cuando las partes implicadas sobre el terreno están dispuestas a actuar con prontitud cuando llegue el momento. En primer lugar, debe identificar un conjunto de oportunidades o limitaciones que considere que tienen la mayor posibilidad de ser aprovechadas o cambiadas. A continuación, debe realizar una lluvia de ideas sobre las estrategias que podrían ser útiles para aprovechar una oportunidad existente o superar un obstáculo existente para el cambio de la norma. Debe considerar la magnitud potencial del impacto de la estrategia sobre el resultado deseado. ¿Merece la pena perseguirla? Y si merece la pena perseguirla, ¿es factible la estrategia? Sopesar la viabilidad frente al impacto probable le ayudará a evaluar qué estrategias perseguir y a identificar a los actores específicos para emprender la estrategia. Por último, debe considerar el grado de autoridad, aceptación y capacidad necesarios para aplicar cada estrategia. La autoridad se refiere al apoyo necesario para la reforma o el cambio de política o para crear capacidad estatal. Por ejemplo, ¿es la estrategia propuesta algo que su unidad puede llevar a cabo por sí sola o requiere que otros hagan algo activamente para que se produzca el cambio? La autoridad puede ser política, jurídica, organizativa o personal. Cuanta más autoridad se requiera que esté fuera del control directo de la unidad ejecutora, más difícil podría ser el cambio. La aceptación se refiere a la medida en que es probable que quienes se verán afectados por la reforma o el cambio de política acepten la necesidad del cambio y sus implicaciones. Entre los afectados por la reforma se incluyen tanto los que pueden beneficiarse como los que pueden perder.
Algunos de estos actores pueden ser los mismos que aquellos cuya autoridad es necesaria o pueden ser distintos. La clave está en reconocer qué aceptación existe y qué lagunas deben cerrarse para fomentar el cambio. La capacidad se centra en identificar a los actores específicos que se encargarán de aplicar la estrategia. Desde el punto de vista práctico, esto requiere evaluar si se dispone del tiempo, el dinero y las capacidades adecuadas para aplicar la estrategia identificada. Puede utilizar este espacio para evaluar qué capacidades existen y qué lagunas deben colmarse. La viabilidad de su estrategia propuesta aumenta con una mayor conciencia de autoridad, aceptación y capacidad. Por lo tanto, tras examinar qué autoridad, aceptación y capacidad de los actores son necesarias y sus solapamientos, ya está preparado para ofrecer una evaluación más informada de la viabilidad de la estrategia. Este marco conceptual reúne todos los pasos necesarios para reforzar el compromiso político. En última instancia, este esfuerzo debería conducir a una aceleración hacia la eliminación y certificación de la malaria. Este marco puede redactarse como una matriz en un documento a modo de plan para reforzar la voluntad política. En la primera columna, una lluvia de ideas puede conducir a una lista de oportunidades para aumentar el compromiso político. En la segunda columna, se identifican las estrategias para aprovechar esas oportunidades. El siguiente paso consiste en seleccionar las estrategias preferidas analizando quién tiene la autoridad, qué aceptación existe y quién tiene que actuar para aplicar la estrategia. Además, hay que evaluar la viabilidad de la estrategia y su posible rentabilidad. Una vez seleccionada la mejor estrategia, hay que ponerla en marcha para influir en el compromiso político. El objetivo final, por supuesto, es la aceleración hacia la eliminación, la certificación y la prevención del restablecimiento. Solo unas palabras para mencionar la importancia de la promoción en la eliminación de la malaria. La defensa se define como el acto proceso de apoyar una causa propuesta. Como tal, la defensa podría considerarse la última etapa del compromiso político. Por ejemplo, una vez que se han identificado las oportunidades para aumentar el compromiso político y se han desarrollado y seleccionado las estrategias adecuadas, estas se utilizan para abogar por políticas, recursos o acciones específicas. Pero la defensa también es una estrategia importante por sí misma. Los directores y el personal del programa, como administradores del programa de eliminación de la malaria, deben abogar de forma proactiva ante todos los responsables de la toma de decisiones o personas influyentes para conseguir el mejor resultado posible. Esta diapositiva destaca 4 áreas en las que el personal del programa puede abogar en nombre de su programa. La primera es educar a los responsables políticos y a las personas influyentes. Los responsables de la toma de decisiones no siempre son expertos técnicos y necesitan que se les expliquen algunos conceptos. Puede que necesiten que se les eduque sobre el impacto que las medidas pueden tener sobre la malaria, tanto positivo como negativo. Si existe una amenaza para el programa que no se esté abordando, es necesario explicar los costes potenciales de la inacción. Es necesario defender el programa cuando haya problemas que afecten a su ejecución y cuando el personal del programa identifique posibles ventanas de oportunidades, por ejemplo, un aumento de la financiación, apoyo técnico, oportunidades educativas. Puede que tenga que abogar ante los responsables políticos para que aprovechen esas oportunidades. En segundo lugar, es necesario abogar por los nuevos avances. El personal del programa debe alertar a los responsables políticos sobre las amenazas emergentes, como las nuevas especies invasoras de mosquitos que podrían superar un reto para la consecución de la eliminación. Los defensores del programa también deben alertar a los responsables políticos cuando haya nuevas intervenciones y nuevas recomendaciones políticas para que puedan ser consideradas para su inclusión en la estrategia nacional. El personal del programa debe ser capaz de abogar por las opciones que se consideren en el proceso de establecimiento de la agenda. El personal del programa puede tener ideas sobre la mejor manera de establecer los objetivos y las prioridades, y debe estar capacitado para abogar en favor de estas opciones. Por último, el personal del programa también debería estar facultado para recomendar reformas institucionales
que puedan ser necesarias para abordar los objetivos políticos del gobierno. Podría tratarse de cosas como la clarificación de las funciones y responsabilidades de los distintos organismos dentro del gobierno o de políticas específicas como la capacidad de los trabajadores sanitarios de la comunidad para diagnosticar y tratar la malaria. La promoción es un componente fundamental de un programa, tanto si forma parte de un proceso oficial de compromiso político como si se considera parte de la buena gestión del programa de eliminación de la malaria. Detengámonos a pensar sobre estos 3 puntos. En su país, ¿cuál es el nivel actual de compromiso de sus líderes políticos con la eliminación de la malaria? ¿Estatal, institucional o presupuestario? Puede haber un nivel mixto de compromisos. ¿Cuáles son las oportunidades en su país para aumentar el compromiso político? ¿Considera la corriente normativa, la de problemas y la de políticas? Llevemos a cabo una breve lluvia de ideas para determinar una estrategia factible encaminada a aumentar el nivel de compromiso en su país. ¿Cuál es la magnitud probable de los efectos de esta estrategia? En resumen, los sectores ajenos a la salud podrían contribuir a aumentar la transmisión de la malaria, beneficiarse de la eliminación o ayudar a los esfuerzos de eliminación. La colaboración multisectorial contribuye a la eliminación y a la prevención del restablecimiento mediante intervenciones iniciadas y llevadas a cabo por sectores distintos al sanitario. Para desarrollar una estrategia que fomente el compromiso político, identifique a los actores sobre los que intente influir, evalúe su nivel actual de compromiso político, identifique las oportunidades y desarrolle estrategias viables para aprovecharlas. Se utilizaron estos 3 documentos como base para el desarrollo del curso. Uno es el Marco para la Eliminación de la Malaria, publicado en 2017. Otro es el Manual de Referencia para la Vigilancia, el Seguimiento y la Evaluación de la Malaria, publicado en 2018. Una tercera son las Directrices de la OMS para la Malaria, publicadas en 2021. Aquí se enumeran los materiales básicos utilizados en esta unidad. Las referencias a otras fuentes de información incluidas en la formación se enumeran en la diapositiva Referencias, que aparece a continuación. Puede acceder fácilmente a las directrices de la OMS sobre la malaria, junto con los datos del Informe Mundial sobre la Malaria, a través de su dispositivo móvil descargando la aplicación WHO Malaria Toolkit de Google Play o Apple Store.